Buenas, buenas, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de la asignatura Entrevistas Psicológicas. Debemos tener en cuenta que la asignatura se basa en el paradigma de la entrevista psicológica como un instrumento básico para el abordaje del consultante, cliente, paciente o emergente. Tenemos 5 objetivos a desarrollar durante esta asignatura, que son definir las bases conceptuales y metodológicas de la entrevista, identificar los rasgos psicológicos de las personalidades y su incidencia en el proceso de la entrevista, tanto del entrevistador como del entrevistado, observar y describir el cómo sí, los momentos de la entrevista. Nosotros, al momento de definir las bases conceptuales de la entrevista, la referimos como un instrumento básico para la recolección de datos en el proceso de intervención psicológica, favoreciendo a la recolección de datos de manera sistemática. Cuando hablamos de identificar los rasgos psicológicos de la personalidad, habíamos mencionado un poco acerca de la ansiedad, la empatía, y ahora vamos a estar abordando otro aspecto también en cuanto a las características a tener en cuenta y la incidencia en el proceso de entrevista, observar y describir el cómo siguen los momentos de la entrevista. La entrevista tiene 3 etapas: inicio, la cima y el cierre. De construir la situación y los momentos de la entrevista dependiendo del modelo de entrevista que nosotros estamos utilizando, del para qué de esa entrevista, van a tener diversas valoraciones y diversas maneras. También tenemos entrevista de diagnóstico, entrevista laboral, entrevista de orientación, entrevista de diagnóstico, de evaluación, de comunicación y de cierre. Reflexionar acerca de la aplicación de la entrevista basándose en los diversos paradigmas, teniendo en cuenta las diversas características y teorías de la psicología. Nosotros podemos mencionar que la entrevista se utiliza en casi todas las modalidades psicoterapéuticas y de intervención, así como de diagnóstico y de seguimiento. Sin embargo, tiene pequeñas variaciones. Desde un punto de vista muy metodológico, la entrevista sí o sí debe ser apoyada por otros instrumentos de validación para contrastar y que esta información que nosotros hemos recogido sea viable y fiable. También existen entrevistas estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Es importante que tengan en cuenta y recuerden siempre que nuestra asignatura tiene como día los miércoles de 18 a 21 a 20 horas. Ya hemos desarrollado el examen parcial el 8 de junio con muy buenos promedios en cuanto a los resultados, y el examen final el 6 de julio, ya realizándose este espacio de evaluación de manera presencial. Importante que ustedes recuerden que nuestra asignatura tiene 10 unidades, 7 unidades divididas en 10 clases. Es mejor explicarlo de esa manera. Cada una cuenta con una determinada actividad, que puede ser una guía, tareas, un foro o un cuestionario. Es importante que ustedes realicen cada una de las propuestas, ya que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y recuerden que es sumamente importante entregar todas y cada una de las actividades en la plataforma Unirán Online, en nuestra aula virtual disponible denominada Entrevistas Psicológicas. Vamos a estar hablando acerca del tema del rapport, tema que ya hemos dialogado durante el proceso de exposición del compañero Gabriel, pero es un punto sumamente importante de abordar. Así que definimos al rapport como el sentimiento de armonía y confianza que debe existir entre el clínico y el paciente como una de las metas de una buena entrevista. Un buen rapport tiene consecuencias prácticas, ya que favorecerá el desarrollo pleno de esta actividad entrevista, denominada entrevista, que nosotros vamos a desarrollar. Este punto es de especial relevancia si el entrevistador se encargará del tratamiento futuro del paciente. Recordamos que no siempre el evaluador, psicólogo evaluador, es el que sobrelleva la intervención psicoterapéutica. Así que en ambos casos, si nosotros somos evaluadores y
evaluadores y psicoterapeutas debemos tener en cuenta la generación del rapport, del desarrollo del rapport. La confianza que se empieza a desarrollar desde los primeros minutos de la primera sesión pueden aumentar en gran medida la capacidad para manejar el curso de la terapia. De hecho, el factor asociado con el que el paciente continúe en tratamiento consiste en que también el clínico comunica su interés en él. Así que depende de esa primera sesión que nosotros vayamos despertando el sentimiento de armonía y confianza en nuestro paciente, cliente, consultante, para de esa manera favorecer que él vuelva a las siguientes sesiones, dependiendo del tipo de modalidad que nosotros estamos siguiendo. El buen rapport también es vital para obtener información. Durante la fase de evaluación de la relación, un rapport positivo ayudará a motivar al paciente a hablar espontáneamente y revelar datos personales importantes. Dependiendo de con qué tipo de personas o con personas de qué rango etario estamos dialogando o realizando nuestra intervención, debemos tener en cuenta que existen maneras diferentes de generar este espacio de rapport, este sentimiento, debido a que el tema que nosotros vamos abordando debe ser adecuado para, como les menciono, el rango etario y la situación que nosotros vamos a abordar. Así que es importante que utilicemos ciertos factores que tengamos a nuestro favor, ciertas características y nuestro amplio conocimiento acerca del ser humano para favorecer este espacio de generación del rapport. Por lo común, las bases del rapport se establecen de antemano, pues la mayoría de los pacientes busca ayuda y espera obtenerla del clínico. Nosotros podemos afirmar la expectativa con palabras, lenguaje corporal que deben expresar el interés real en el paciente, no disimular que nos llama la atención el caso, sino adentrarnos y compenetrarnos completamente en aquellas características, aquellos puntos que estaba mencionando el individuo, el sujeto, nuestro consultante en este caso. Desde luego, cualquiera puede decir algo fastidioso sin darse cuenta, pero hay pocas cosas que puedan decir o hacer que no puedan reparar si después se continúa siendo afectuoso y sensible frente a lo que el paciente consultante va experimentando, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos emociones, sentimientos y conductas. Es importante estar 100% adentrado y conocer la mayor cantidad de información a la cual nosotros vamos a llegar nada más mediante la generación de la armonía y la confianza en el entorno de la entrevista. Las bases del rapport. Desde el principio, la mayoría de los pacientes esperan agradar al entrevistador, pero el verdadero rapport entre los individuos no nace de la noche a la mañana. Se debe desarrollar de manera gradual con una larga relación y cooperación entre ambas partes. No es que yo nada más debo generar esa confianza, sino que el espacio es bidireccional. Mi paciente conmigo, yo con mi paciente. Porque si es nada más uno de las direcciones que va intentando desarrollar este espacio, desarrollando la confianza, se va a dificultar mucho más. Aún así, puedes recurrir a ciertas conductas para acelerar el surgimiento del rapport. Y aquí es importante que hablemos de 5 puntos importantes. Evaluar tus sentimientos. Nuestros sentimientos hacia esa persona, hacia su problemática, cómo nos afecta positiva o negativamente lo que nos está comentando el sujeto, la persona. Si nosotros estamos realmente capacitados para trabajar con ese tipo de situaciones problemáticas que se presentan. Nosotros debemos conocer nuestros límites, por dicho motivo es importante autoevaluarnos al momento de la primera sesión también, luego de la primera sesión, para que nosotros podamos decir, sí, puedo con esto, o de lo contrario, sabemos la segunda opción, que es derivar. Considerar nuestra manera de hablar, adecuar nuestro tono de voz, adecuar nuestra manera de comunicar la información para que sea receptiva al paciente, favoreciendo un clima de confianza de esa manera, no que nosotros intentemos utilizar términos demasiado complicados en los cuales al paciente, cliente o usuario le dificulta comprender
por diversos factores asociados a su persona. Retoma el lenguaje del paciente, utilicemos la clarificación como una herramienta sumamente importante en el entorno de la entrevista y así también de la generación del sentimiento armonioso y de confianza, utilizando términos coloquiales, los cuales el paciente utiliza con mucha frecuencia y de esa manera también clarificamos información. Mantener los límites, tener en cuenta que nosotros estamos en un rol de entrevistador, entrevistador evaluador o entrevistador psicoterapeuta y favorecer ese espacio, no que exista una contratransferencia total, pero sí confianza en nuestra intervención. Mostrar nuestros conocimientos, muchas veces, dependiendo de la edad que tengan cada uno de ustedes, se nos va a capaz de desvalorizar esos conocimientos que tengamos o por la manera de presentarnos, por los temores propios de las primeras entrevistas. Y nosotros debemos utilizar también nuestra pequeña nuestro pequeño maletín de conocimientos para demostrar nuestras capacidades y competencias en cuanto al proceso de entrevista. Y de esa manera también le generamos confianza a nuestros pacientes, porque en caso que nosotros luego estemos con mucho temor, con mucha incertidumbre, lo vamos a estar proyectando al paciente, lo cual va a dificultar que se genere el espacio armonioso. Estas y otras características más son importantes para la generación del rapport. Sin embargo, estas bases son importantes que las recordemos, que las tengamos en cuenta a manera de propiciar y generar la confianza y el espacio armonioso con nuestro entrevistado. Es un punto primordial y principal también que tengamos en cuenta. Este documento lo recuperamos del libro Entrevistas, así que tenemos la referencia. Ante cualquier duda, pueden comunicarse conmigo mediante el chat de la plataforma, los foros de ayuda, mi correo disponible también, y el video se va al canal institucional. Les agradezco por visualizar el video de la clase y nos encontramos oportunamente en otra instancia, situación o en otro video. Un abrazo cálido para ustedes.